Buen día. Hoy estaremos compartiendo con ustedes el tema división celular, que será llevada a cabo por el equipo número 2 de la sección N1 de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, con sede en Comayagua, en el espacio formativo Biología General. Antes que todo, hablaremos un poco de lo que es la célula. La célula es la unidad mínima de un organismo capaz de actuar de manera autónoma. Todos los organismos vivos están formados por células y en general se acepta que ningún organismo es un ser vivo, sino consta al menos de una célula. La biología estudia las células en función de su constitución molecular y la forma en que coopera entre sí para constituir organismos muy complejos como el ser humano. Por lo tanto, para poder comprender cómo funciona el organismo sano, se desarrolla, envejece y que falla en caso de enfermedad, es imprescindible conocer las células que lo constituyen. Ahora bien, la división. ¿Qué es la división? Bueno, es la parte del ciclo celular en que una célula llamada madre se divide para formar dos células hijas. Gracias a la división celular se produce el crecimiento de los organismos pluricelulares, con el crecimiento de los tejidos y la reproducción vegetativa en seres unicelulares. Es importante destacar que de una célula madre se originan dos células hijas y no tres. La característica principal de la división celular en organismos eucariotas es la conservación de los mecanismos genéticos que controlan el ciclo celular y la división celular, puesto que se ha mantenido prácticamente inalterable desde organismos tan simples como las levaduras hasta criaturas tan complejas como lo es el ser humano a lo largo de la evolución biológica. Las plantas y los animales están formados por miles de millones de células individuales organizadas en tejidos y órganos que cumplen funciones específicas. Todas las células de cualquier planta o animal han surgido a partir de una única inicial, el óvulo fecundado, por un proceso de división. Continuamos con nuestra compañera. Tipos de división celular. Comenzaremos hablando sobre la bipartición, que es una forma de reproducción asexual, la cual consiste en la división de la célula madre en dos células hijas. Cada nueva célula que se forma pues consta de una estructura y funciones similares a la célula madre. Los organismos que representan pues este tipo de división son las amebas, levaduras de fisión, algas unicelulares, protozoos. También tenemos lo que es la gemación, que se representa cuando los nuevos individuos se producen a partir de yemas. El proceso de gemación es frecuente en esponjas, celenterios y briozoos. En una zona o área del organismo progenitor se produce una nueva evaginación o yema que se va desarrollando y en un momento dado sufre una constricción en la base, separándose del progenitor y comenzando su vida como un nuevo ser. Y por último tenemos la esporulación, que es un proceso de diferenciación celular para producir células reproductivas dispersivas de resistencia llamadas esporas. Se dice que durante la esporulación se lleva a cabo la división del núcleo en varios fragmentos y por una división celular asimétrica, una parte del citoplasma rodea cada nuevo núcleo, dando lugar a las esporas. Proceso de división celular. La mitosis es la forma más común de la división celular en las células eucariotas. Ocurre cuando una célula que ha adquirido determinados parámetros o condiciones de tamaño y volumen almacena cantidad de energía que con ayuda de otros factores medioambientales pueden aplicar totalmente su dotación de ADN y dividirse en dos células hijas, normalmente iguales. Tenemos lo que son las fases de la mitosis. Como número 1 tenemos interfase, que es la célula copia su ADN y el núcleo. La profase, los centriólogos se mueven a polos opuestos. Los cromosomas se vuelven visibles. Prometafase,
la envoltura nuclear se desintegra. La metafase, disposición de los cromosomas en el plano ecuatorial. Anafase, las cromátidas hermanas se mueven a polos opuestos. Y tenemos como final, tenemos telofase, membrana nuclear formada. Los cromosomas comienzan a expandirse. Meiosis, proceso de división celular en donde una célula experimenta dos divisiones sucesivas dando origen a 4 células con la mitad de la información genética de la célula original. Las células que tienen este tipo de división celular son las células sexuales, espermatozoides en los hombres y óvulos en mujeres. Consta de 2 tipos o de 2 etapas, meiosis 1 y meiosis 2. En la profase 1 el ADN se condensa dando lugar a los cromosomas, pero estos cromosomas se van a mezclar entre sí. A esto se le llama recombinación. Los centriolos se van a los extremos de las células y empiezan a sacar unas fibras llamadas microtúbulos, y al finalizar la profase 1 la membrana se desintegra dejando los cromosomas libres. Descripción de las fases de la meiosis. En la meiosis 1 los miembros de cada par homólogo de cromosomas primero se unen y luego se separan y después se distribuyen en diferentes núcleos. A esto pues se distinguen diferentes etapas. Una de ellas es la profase, donde el ADN se empaqueta permitiendo la formación de cromosomas, esto debido a la duplicación de material genético. En la metafase, las fibras del huso ya están formadas y los cromosomas se ubican de forma aleatoria uno frente al otro en el plano ecuatorial de la célula. En la anafase 1, durante esta etapa cada cromosoma del par homólogo es arrastrado hacia uno u otro lado de la célula, independientemente de los otros pares. Y en la telofase 1, en esta etapa pues finaliza la división miótica, las fibras de huso desaparecen y los cromosomas ubicados en los polos de igual manera desaparecen. Esto debido a la descondensación del ADN, y es así como finalmente se reorganiza la membrana nuclear. Recapitulando un poquito, en la profase 1 el ADN se enrolla de forma muy cerrada y los cromosomas individuales se ven bajo el microscopio óptico. Los cromosomas homólogos se asocian estrechamente en la sinapsis e intercambian segmentos mediante el proceso de entrecruzamiento. Hacia la metafase 1, la membrana nuclear ha desaparecido y los microtúbulos forman un huso. Las fibras del huso se acoplan solo a un lado de cada centrómero y los 2 cromosomas comunes se acoplan en microtúbulos que se orientan desde polos opuestos. Cada par de homólogos se alinea a continuación en la placa metafásica. Tanto el homólogo paterno como el materno puede orientarse hacia un polo determinado. En la anafase 1, los microtúbulos de la fibra de huso se acortan y tiran de los cromosomas hacia los polos, llevándose con ellos las cromátides hermanas. Cada polo acaba por tener un juego completo de haploides consistente en un miembro del par homólogo. Durante la telofase 1, la membrana nuclear se recompone alrededor de los núcleos hijo. Cada núcleo hijo contiene 2 cromátides hermanas para cada cromosoma acoplado a un centrómero común. Debido al proceso de entrecruzamiento, las 2 cromátides hermanas no son idénticas. Durante la profase 2, la envoltura nuclear se descompone y se forma un nuevo huso. En la metafase 2, las fibras del huso se unen a ambos lados de los centrómeros. Durante la anafase 2, las fibras del huso se contraen y las cromátides hermanas se desplazan hacia polos opuestos. Durante la telofase 2, se recomponen las envolturas nucleares alrededor de los juegos de cromosomas hijos. Los errores en la meiosis son responsables de las principales anomalías cromosómicas. La meiosis consigue mantener constante el número de cromosomas de las células de la especie para mantener la información genética. De esta manera vemos la importancia de la división celular en cada uno de los seres vivos.
Sus funciones son muy importantes, ya que gracias a ellas podemos tener un mejor funcionamiento en nuestro organismo en base a cada una de las características antes mencionadas. Agradeciéndole a cada uno de ustedes, somos el equipo número 2, sección N1, la clase de Biología General. El agradecimiento total a la licenciada Aida Machado por darnos la oportunidad de poder compartir con ustedes estos diferentes saberes. Muchas gracias.